No gram. No gram. ¿Qué dices? Le canto al milagro anticalambres que me salvó la vida en la última carrera. ¿Milagro? Sí, acaba con los calambres de forma inmediata y es de Scientific Nutrition, que conjuga deporte, salud y nutrición. Pero yo no tengo calambres. Pero tienes suplementos deportivos y complementos alimenticios, 100% libre de doping y con más de 300 referencias para el pre, el durante y el post-entrenamiento y competición. Ale, visita scientificnutrition.com y... No cramp. No cramp. Ingrávidos con Juanjo López. Sei la Mona Lisa sulla torre di Pisa. Domenica partita, l'ultima fila in gita. A fine stagione, quando muore il cattivo, poi inizia la nuova e scopri che è ancora vivo. E tu sei un Oscar in carne ed ossa, standing ovation. Tutti in piedi, non ci credi, è tutto vero, già ti vedo. In mezzo ai paparazzi, tu che scappi sopra un taxi, non dire di no, oh, oh, oh. Già me lo immagino, oh, oh, oh. Puoi rivedere te con quel sorriso in uno spot del dentifricio, tanto già lo so, oh, oh, oh. Que sei tu lo so, oh, oh, oh. Icónica. Bueno, y vamos con lo prometido, que era la entrevista a Isabel Poletti, que le iba a hacer nuestro compañero Luis Alberto Rodríguez desde Chamonix, corresponsal de Radio Marca. Luis Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, sí, a calzón quitado, como digo yo, muy rápido. ¿Qué sensación te dio Isabel, que es la heredera, en teoría, de ese monstruo, ¿no?, que es el Ultra Trail de Mont Blanc? Sí, bueno, más que heredera, como ella misma me cuenta en la entrevista, es la responsable de los eventos en Francia. Claro, al principio solo existía UTMB, un evento, ahora son 6 lo que tiene. Entonces ella se ocupa particularmente de todo lo que pasa en Francia. Yo creo que heredera del grupo en general, seguramente en un futuro, no sé si lejano o no, pero bueno, de momento es solo eventos en Francia. Bueno, incluido el Ultra Trail de Mont Blanc, claro, por supuesto, que se celebra en Francia. Por supuesto, como la estrella, digamos. La estrella, eso te iba a decir, mediática. Andrés García, Grupo Marca, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Bueno, ya está publicada la entrevista de nuestro compañero de Luis Alberto en Marca. Antes de que nuestros oyentes escuchen, si tuviésemos que hacerle un spoiler de lo que se han encontrado y lo que han leído en Marca y que va a escuchar ahora en los próximos minutos en Ingrávidos en Radio Marca, ¿qué le dirías o qué destacarías tú? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, si me dejas quedarme en una cosa sola, me quedaría con cómo aborda el tema de la llegada al trail de los africanos y cómo lo engarza un poco con los casos del dopaje y ese temor a que ese dopaje que vemos tan arraigado en el atletismo keniata pudiera llegar al trail. Venga, pues vamos por ahí, porque yo me fío mucho del criterio de Andrés. Ese sería el titular, quizás, o uno de los titulares de la entrevista de Isabel Poletti. La escuchamos. El año pasado ya recibimos en el circuito algunos y aunque sin victorias obtuvieron buenos resultados. Para mí todos los atletas son bienvenidos, sea cual sea su origen, pero a lo que tenemos que prestar atención es que vengan por voluntad propia y en un deporte limpio, así que desde el momento que estas condiciones sean respetadas, evidentemente todo deportista es bienvenido. Lo que es evidente es que son buenos en resistencia y en montaña, porque ellos tienen montaña en su tierra y si nos muestran sus ganas de venir, les recibiremos con los brazos abiertos. Pero, insisto, a condición de que sea su voluntad y no la de otras entidades y con la condición indispensable de que sea un deporte limpio. Hay controles en nuestros eventos desde hace varios años y el año pasado hemos empezado también a financiarlos y a hacerlos nosotros mismos. Vamos a aumentar el número y es uno de los asuntos que estamos tratando también con World Athletics y el resto de circuitos para financiar estos controles, que son muy caros, para garantizar la limpieza de nuestro deporte y que el dopaje y la trampa pues no tengan cabida. Vale, curioso, sí. Andrés, bien visto. ¿Qué te parece? Bueno, un poco, Luis Alberto, quizás tú primero. ¿Qué sensación te dio? Porque es verdad que quizás es una de las preguntas en las que tú no metes tanto, como decimos nosotros, ahí la cuña, para ver si sacas algo y ella mismo se lanza, ¿no? Después de esa victoria de Chepgeno, de que hace historia, ella directamente se lanza a hablar casi o deja sobreseído el tema del dopaje.
Pues así es, yo fui el primer sorprendido que entrara tan a fondo, porque bueno, es verdad que hasta ahora que sepamos no ha habido ningún caso, ningún positivo, pero es ella la que quiere dejar claro desde el primer momento que no van a admitir ni la más media. Entonces, bueno, no me hizo falta preguntarla, ya te digo, fue ella la que se lanzó y además insistió. O sea, por 2 veces lo dejó muy claro con una frase con el deporte limpio que me llamó la atención, pero tanto como esto me llamó la atención como lo que dijo de voluntad propia, que vinieran por voluntad propia. O sea, como si hay alguien por detrás que les obliga o que les está forzando. Pero sí es verdad que, como dices, no necesité meter el cuchillo para nada. Fue ella la que abrió la mantequilla directamente. Oye, es que es verdad que ahora mismo, existen ahora mismo grupos o no te iba a decir coach o manager que sí que están intentando de alguna manera promover o buscar esa gallina de los huevos de oro con los atletas kenianos, ¿no? Y que muchas veces, oye, posiblemente muchos de esos entrenadores, coach, manager tengan una ética profesional y otros muchos no, que vayan a lo mejor a intentar a hacer dinero. Y me da la sensación de que escuchándola, por eso te preguntaba también, es que esas segundas, ¿no? Con las que iba diciendo, bueno, es que parece que hay corredores a los que les están invitando a venir, oye, que hay aquí tanto premio económico, 20, que es el escaparate. Da esa sensación, ¿no? Según le escuchamos, Andrés. Sí, yo me quedé también con ese momento de que ella lo dice de esa manera, recalca lo de voluntad propia, porque deja caer un poco eso, es decir, si no se quiere evitar lo que se puede estar dando, es decir, gente que está llevando atletas keniatas a este tipo de carreras de trail, lo ofrece, saca su beneficio económico, pero no son esos mismos corredores los que tienen la voluntad de momento para decidir qué carreras hacen a lo largo del año. Entonces, que haya puesto el foco en esos 2 puntos de dopaje y voluntad propia me parece bastante significativo. La otra lectura... Dime. Perdona, si me permites, yo tengo la impresión, porque bueno, no fue pues una de las preguntas directas, o sea, surgió un poco sobre el hilo mismo de la entrevista, y me da la sensación que ellos, para decir esto, para hacer saber esto, ya han visto muchas cosas o ya están muy sobre aviso de algo que vayan viendo detrás. Que veremos en poco tiempo, supongo, lo que es realmente. Bueno, es que es una realidad, ¿no? Y no estamos señalando ni mucho menos a ninguno de los corredores que ya están corriendo otros circuitos, ¿no? Como puede ser el circuito Golden Trail Series, o que ya estamos acostumbrados a verles, ¿no? Si removemos un poco más en el histórico, iríamos 2 temporadas para atrás cuando saltaron los casos de dopaje precisamente en Siercinal, ¿no? Con los positivos. Luego yo esto lo enlazo, bueno, a Andrés le están llegando no te iba a decir todas las semanas, pero muchos casos de positivos de kenianos. Y me imagino que existen ciertas reticencias también en Ultra Trail de Mont Blanc. De lo que no quieren es ahora es que después de una victoria en este caso es el Ochegeno, pero sin poner nombres, luego les salpique, ¿no? De decir, bueno, es que estamos viendo lo que está sucediendo, ¿no? Todas las semanas con los atletas kenianos. Claro, Juanjo, es que fíjate que cuando se hace un poco ese resumen que suele salir a principio de año de atletas suspendidos en atletismo, había 481, 119 eran keniatas. Entonces, claro, el porcentaje es tan alto que existe ese temor, visto además, como tú has dicho, que ya ha habido casos, ¿no? Es decir, el caso de Kangongo en Siercinal, como tú citabas, y que afecta a todo tipo de corredores. Es que hemos visto hace poco la suspensión a Ruth Cheptegei, ¿no? Es decir, la primarquista mundial de maratón. Entonces, claro, puede existir ese miedo de decir, bueno, que llegue esto aquí cuando hasta el momento, bueno, los casos han sido un poco contados, aunque como también decía Isabel, le decía Alberto ahí, la necesidad de a lo mejor de llegar también a ese tipo de acuerdos con World Athletics para incrementar el número de controles, porque ahora, claro, sale del coste de la propia organización de UTMB y todo ese entramado de controles de dopaje son bastante caros. Sí, la movida es que ahí está la entrevista de Robert Alay de hace menos de un mes en Ingrávidos, que decía que sí, que los controles están muy bien, pero que aquí lo que hace falta es pasaporte biológico. Que cuántos atletas de trail están controlados de manera diaria.
que no, muchas veces la crítica que se hace dice, bueno, han pillado, como decías tú, al campeón de Siercinal, a Esther Chesán en su día, la han pillado casi, dicen, es que son casi los más pobrecitos. Daba la sensación, ¿no?, que hablan los atletas de trail running, si realmente lo que sucede es que el que se quiere dopar lo lleva mucho más establecido y de ahí que se requiera el pasaporte biológico y demás, que es una propia evolución del propio deporte que tendrá que darse a lo largo de los próximos años, me imagino, si sigue habiendo además dinero y, como bien estás contando, hay tantos positivos, eso por un lado. Por el otro, que es la lectura que hace también el mundo del atletismo, es decir, ¿por qué a Rusia se le ha de alguna manera quitado la bandera y no se les deja competir a los atletas bajo la bandera rusa, y a Kenia no se le hace ya, que es otro de los llamamientos que se está haciendo a nivel internacional, ¿no?, de la comunidad de atletismo? Bueno, por no extendernos más, es verdad que es una de las cosas que nos ha llamado la atención, o una de las lecturas de la entrevista de Luis Alberto Rodríguez, que además es que casi lo saca, en este caso, Isabel Poletti, más que el propio Luis Alberto, no hace falta que le meta la cuña. Bueno, otro de los temas que ha sido controvertido a lo largo de esta edición, lo has vivido tú allí in situ, ha sido la meteorología. La pasada semana hablábamos de el récord, entre comillas, de Ton Evans. Es verdad que es el primero que ha llegado a la meta del UTMB de la historia, con menos tiempo, 19 horas, 18 minutos, por delante de Jim Wesley y Kilian Jornet. Pero no se puede considerar récord. ¿Por qué? Porque hubo un recorte en el recorrido y nos dice, además, que fue casi sobre la bandera. Las 23 horas. Escuchamos a Luis Alberto cómo se pregunta y cómo se avisa a los corredores en el Ultratrail de Mont Blanc. No, el protocolo es que los responsables de rescate in situ y que tienen una doble formación de rescate y montaña lanzan el aviso de que las condiciones meteorológicas son más difíciles de lo que habíamos previsto. En este caso había mucha más nieve y la previsión de que siguiera nevando con fuerza. Nos dijeron que el recorrido se estaba poniendo difícil, resbaladizo y que seguramente habría accidentes. No graves, pero sí que requerirían intervención en zonas de acceso complicado. Por lo tanto, lo más prudente era no pasar. En el momento que recibimos esa información es cuando decidimos los recorridos alternativos. Nuestro objetivo es limitar los riesgos manteniendo la exigencia de los corredores, porque si queremos evitar todo tipo de riesgos y en vista de la meteorología prevista, directamente habríamos suspendido la OCC, pero igualmente intentamos mantener una experiencia cualitativa a los corredores, pero con un nivel de riesgo razonablemente asumible. Entonces es esta balanza la que nos hace reflexionar y tomar decisiones rápidamente. Luis Alberto, como se lo dices tú, dice casi a la crítica, a las 23 horas con la carrera ya iniciada se recorta esa zona de las pirámides, que como bien le dices se calcula que son unos 45 minutos de tiempo lo que se han quitado todos los corredores del Ultratrail de Mont Blanc de las 100 millas. Bueno, más que iniciada, ya bien lanzada. Claro. Porque yo me entero, yo estoy en concreto, me parece que es en el paso de Notre Dame de la Gorge, que estaba cayendo una tromba de agua inmensa, lleno de gente, pero la tromba era considerable. Y yo creo que es en el recorrido de vuelta que hacemos al hotel que nos llega el mensaje y nos anuncian este cambio. Entonces, bueno, claro, lógicamente todos los récords de paso pues quedan absolutamente fuera de lugar. Y bueno, pues como me dice la propia Isabel, es un poco el comité de urgencia los que toman la decisión. Yo creo que acertada y bueno, son expertos. Hay que recordar que no hace mucho, el año pasado, el verano pasado en concreto, hubo una tragedia no muy lejos del lugar, que también lo hablamos en Marca y en este programa Ingrávidos. Entonces yo creo que ahora andan ya con pies de plomo y bueno, para eso hay un grupo de expertos exactamente, para prevenir y que no se lleguen a estos casos. Yo creo que evidentemente la decisión está acertada. ¿Quién somos nosotros para contradecir a expertos en meteorología, en montaña, en rescate, etcétera? Vale, hasta aquí, claro, creo que coincidimos, y si estuviese aquí Dani Sanabria diría exactamente lo mismo, del lado de la organización sí o sí, aunque veamos el cielo casi despejado. En este caso no era así. ¿Dónde está la controversia? Y aquí lo analizamos enseguida, además, con corredores españoles afectados, aquí, en el recorte del recorrido y la modificación de la OCC. Evidentemente que en el recorrido original de la OCC no está previsto ningún paso a nivel, pero tuvimos que utilizar un tramo que llamamos ruta de apoyo o ruta alternativa, de nuevo debido a la climatología. Es cierto que es un camino más largo, que tenemos que bajar al valle para volver luego a subir. Teníamos también el problema de que un torrente estaba a punto de desbordarse y otros posibles riesgos. Por lo tanto, la única alternativa y la menos mala era esta. También había voluntarios para controlar que todo funcionara correctamente, pero no hay que olvidar que la ley hay que respetar
evitarla y que un paso a nivel, sea quien sea, no se puede atravesar con las barreras bajadas. Es cierto que es frustrante para los atletas, pero no había otra solución. Es cierto que nuestro equipo en Suiza organizó perfectamente a sus colaboradores, pero a nosotros no nos pasaron adecuadamente esas informaciones, señalándolo como un paso conflictivo. Por tanto, erramos en la comunicación. Eso no quita que un corredor siempre tiene que respetar el reglamento y eso incluye también el código de circulación. En todo caso, fallo nuestro que asumimos y que no deberá volver a repetirse. Vale, Luis Alberto, a ver, tema tren, ¿cómo la viste? ¿Cambió el semblante? No, porque claro, aquí muchas veces es verdad que Juan Carlos nos decía la pasada semana, Juan Carlos Ganado desde aquí, que bueno, que allí había quedado como un poco mero anécdota, ¿no? Lo de que un tren, un paso en este caso de tren, ya en la parte suiza, hubiese evitado o hubiese condicionado la carrera de la OCC, en este caso a Sara Alonso, pero que bueno, hubo otros, bueno, Sara Alonso fue la que dio la vuelta al mundo, a la que incluso se la criticó por haberse saltado un paso a nivel una vez que había pasado el tren. ¿Cómo la viste, Isabel Poletti? Bueno, pues ahí la vi un poco entre la espada y la pared, digamos. O sea, por un lado, asumiendo el error, como lo reconoce y al final, bueno, no queda otra. Y por otro también, pues como que no hay otra posibilidad. O sea, que si tenían 2 o 3 alternativas más o menos factibles, pues esta era la menos mala. No sé cuáles serían las otras, porque bueno, tampoco entramos en detalle. Pero claro, una carrera de tantos kilómetros con un recorrido tan concreto es muy difícil modificar. No lo sé, yo ya te digo que creo que en este caso hay que creerla y pensar que no había ninguna otra opción y que dentro de lo malo, pues esto fue lo menos malo. Es que pocas opciones quedan y si el tren pasa, coño, pues es muy difícil calcular los horarios de un tren con un grupo de, no sé, de 1.000 atletas detrás. El tema de haber hecho una pasarela que se había hablado, bueno, pues realmente también con el tiempo tan limitado o tan rápido que se decidió el cambio, yo creo que logísticamente es imposible montar una pasarela. Tal vez se podría haber montado antes y ya a lo mejor de cara al año próximo ya lo pueden prever, decir, bueno, pues establecemos el recorrido por aquí, igual que hay otra pasarela un poco antes de la llegada de Chamonix, pues establecer otra ahí. No lo sé, pero en todo caso, si el error es grande, lo reconocen y bueno, pues al final fue falta de comunicación interna sobre todo y pocas más opciones les quedaban realmente. Ahora te pregunto, Andrés, pero lo que está claro, yo creo que la clave la da. Y primero dice, no hay, era el mal, creo que la traducción es el mal menor, ¿no? El que utilizaron para utilizar el recorrido. Creo que es lo que dice en francés, ¿no? Que además le insistes tú en la entrevista. Y lo que admite es el tema de la comunicación. Claro, que además le insistes tú. Bueno, es que ha habido corredores, en este caso Sara Alonso, la corredora española, que se ha visto perjudicada, ¿no? Cuando iba tercera y veían, de alguna manera, veían a 700, 800 metros o menos a la cabeza de carrera, ¿no? Y dice, bueno, es que no, y le insistes y le dices, lo que no ha habido es una comunicación, no se le ha explicado, le dice, los corredores españoles se quejaban de que no había habido una comunicación previa, de que ahí iba a haber un paso a nivel y que podía pasar un tren. Y ella lo admite, dice que sí, que bueno, lo deja un poco la pelota, que según le estoy escuchando, en la parte suiza, como si fuese un ente, como si fuese un ente derivado de UTMB, esos de los suizos y no nos han avisado bien. Pues claro, yo lo que decía, digo, esto es como lo del otro día de la Vuelta a España. Vamos a ver, si tú tienes tus dos ojos y estás viendo lo que está sucediendo en la pantalla, analiza lo que está sucediendo en la pantalla y no lo que te están contando. Es decir, independientemente de quién te lo cuente, sea Juanjo López, sea X o sea demás, si aquí si hay un paso a nivel, los corredores se paran, ves que hay un avituallamiento, nada más pasar el avituallamiento, ves voluntarios y los corredores te están contando y luego te cuentan y se quejan de que eso no estaba avisado, es bastante obvio de que ahí había un fallo de coordinación bastante gordo. Porque es decir, no es un paso a nivel en medio de la selva negra sin nadie ni nada. Ostras, que me he encontrado con un paso a nivel. No, pues si tienes ahí un montonazo de voluntarios y la propia corredora se ha parado a beber agua. Es decir, hay un fallo de comunicación, ¿no? Y de coordinación, que yo entiendo que con un monstruo como es el de UTMB, que lo ha estado contando con 2.600 personas trabajando, ha dicho, ¿no? Que llegan a trabajar entre todo el grupo. Entre voluntarios, que se puede llegar a entender, pero te quiero decir que es un fallo gordo, que seguro que lo remedian de cara a la próxima edición, ¿no? Pero, joder, que habrá que decirlo, que es un fallo gordo y que por suerte no ha condicionado la carrera, ¿no? Pero bueno. Sí, yo creo que lo positivo es que, decíais antes, que al final ella reconoce un poco que ha fallado eso, ¿no? La forma de
de comunicar a los corredores lo que se iban a encontrar, que como has dicho tú, Juanjo, no tenía otra al darse esas circunstancias, que llevar el recorrido por ese lugar y ha podido fallar en ese momento. Entiendo que puede existir también ese instante de que tienes que cambiar todo de noche y lo último que piensas es que va a coincidir la llegada de corredores con el paso del tren, pero bueno, como ha dicho Alberto, es una carrera tan larga y que es raro que no te suceda. Y me pongo también en el otro lado, en el del corredor que no está habituado a encontrarse con esa situación. Hablabas tú ahora o del ciclismo. En ciclismo hemos visto a veces detenerse una carrera por el paso a nivel de un tren. Bueno, a lo mejor están más acostumbrados y aquí se daba también esa otra circunstancia, ¿no? Que el corredor al llegar a esa zona pensaba que, bueno, ¿cómo no va a estar esto habilitado para poder seguir el curso de la misma sin tener que detenerme? Claro, sí, bueno, si lo dice además, es verdad que en la otra lectura que admiten ese error, que lo dice al final casi, sí, es fallo nuestro, intentaremos que no vuelva a ocurrir, ¿no? Pero también lo dice, los corredores tienen que saber que si hay una normativa de circulación, también lo dice, tienen que pararse, como diciendo, esto también le puede pasar a Sara Alonso, Antonio Martínez, François Daen, de quien sea, se tienen que parar porque hay un paso a nivel y no pueden pasar una barrera, porque la responsabilidad al final también es de la propia organización. Otra cosa es que luego lo tengan que reflejar o no en la normativa. Yo estoy convencido de que de todas estas cosas han tomado nota ellos, venga, con otro. Pero de todas formas, perdona, Juanjo, en todo caso, yo lanzo la pregunta. O sea, que claro, que cualquier atleta hubiera conocido que había un paso a nivel y que le podía afectar en un momento dado, ¿en qué cambia la estrategia, en qué cambia la carrera? Quiero decir, que lo sepas o no, no sé, el efecto sorpresa puede ser, pero a nivel o efecto incidencia directa en la carrera, que lo sepas o que no lo sepas, no sé, yo no sé hasta qué punto puede no, pero en este caso, no, sí, yo creo que cogiendo, y no quiero seguir insistiendo mucho con el tema porque tenéis la entrevista a Sara Alonso y a Antonio Martínez de hace 8 o 9 días. El tema es que Sara se queja, ¿no? Que dice, bueno, yo llevo pegado a Matí, sé que baja muy mal y me lanzo justo, porque además hablan de ese valle, ¿no? Del valle que han hecho la modificación, que lo dice Isabel Poletti también, que incluso sale más larga la OCC por ese motivo. Se lanza en ese valle que tienen estudiado, se lanza a una velocidad por encima lo mejor, baja más para meterle un minuto y medio a una corredora con la que se está jugando el podio. Se encuentra parada por una barrera y Madie Matí se le ve como llega por detrás y la coge. Es decir, ese esfuerzo que ha hecho fisiológico, deportivo, lo que sea, se ve condicionado por el paso del tren. Es decir, si yo la queja de Sara Alonso la entiendo perfectamente, incluso que se le ha podido la cabeza. Y lo que yo decía deportivamente, que yo me puso muy del lado del corredor, aquí estuvo Dani Sanabria y demás, que lo veían desde el lado un poco más del organizador, yo decía, es que para mí, si yo soy Sara Alonso, y esto no me lo han comunicado ni está reflejado en ningún lado, yo pongo una reclamación, y más con dinero de por medio. Y nadie le puede decir ni pío. ¿Por qué? Pues porque dice, es que yo tenía 600 metros la cabeza de carrera y lo del tren me ha dejado tan tocada que yo creo que podía haber ganado la carrera. ¿Y quién te dice que no? Ella deportivamente y de alguna manera, de forma ética, dice que no iba a poder hacer nada y que mi posición es mi posición y no voy a hacer ningún tipo de reclamación. Pero tú imagínate que no tiene esa ética y dice, ¿qué hay? ¿10.000, 15.000 euros de premio por ganar la OCC? Oye, yo iba a ganar la OCC y este tren me ha condicionado. Y a ver quién dice que no, cuando no está reflejado en ningún sitio. Que es a lo que te voy, que si nos ponemos de esa manera y en una prueba tan importante, como digo yo siempre, mundial oficioso, yo entiendo al deportista. Y cuando escucho la entrevista de Isabel Poletti, tenía mucho interés en que le hicieses esta pregunta, entiendo que hay un fallo de comunicación. A mí me da igual, yo como corredor me da lo mismo que hayas tenido que hacer una modificación, que lo que sea. Yo puedo tener empatía o no. Yo aquí estoy, señor mío, estoy compitiendo y soy profesional. Y vengo a competir. Entonces yo te voy a pedir ese nivel de exigencia. Te parezca bien o te parezca mal. Porque esto ha dejado, por mucho que diga la gente de que sigue siendo una carrera familiar, esto ha dejado de ser ya un deporte familiar a esos niveles, a los niveles de Sara Alonso, de que tiene un contrato con ASICS, de que ASICS le paga un plus por estar allí, porque gana la OCC y le soluciona la temporada. Te quiero decir que en ese momento, esto se puede entender y no ha ido a más, pero podía haber ido a más y por eso para mí me pareció tan gordo. Lejos de decir, no, es que la polémica tal y cual, es que a mí me parece bastante gordo. Decía Andrés también del caso de que ha pasado en el ciclismo, creo que pasó también una edición en París-Roubaix o algo también, y el problema es que se buscan neutralizar. Fíjate cómo estamos con el tema de la Vuelta, que si le damos también por todo lo que está pasando, pues... Exacto.
Claro. A ver dónde pone la normativa. Oye, paralización de la vuelta por protestas todos los días. Manifestaciones. Por manifestaciones de 3 o 4 cada día. Bueno. Sin más, lo dejo ahí. Yo es mi reflexión y que cada uno opine lo que considere oportuno. Yo lo vi desde un punto de vista del corredor y me gustaba y me ha interesado muchísimo la respuesta que le ha dado a Luis Alberto y en este caso Isabel Poletti. A ver. Yo creo que es de valorar la honestidad de decir, bueno, pues nos hemos equivocado, no volverá a ocurrir, como decía el otro. Y yo estoy seguro que el año próximo pues pondrán soluciones para el recorrido original y para recorridos alternativos, seguro. Sí, pero bueno, pero es que yo, de todo se aprende, ¿no? Sí, es que yo eso decía, yo creo que lo hice en el programa previo. Digo, ¿quién te dice con lo que nosotros estábamos viviendo aquí con la Vuelta Ciclista a España, quién te dice a ti que no iba a haber una paralización por una concentración pro-palestina allí? Y que para la cabeza de carrera y llegan 20 o 30 corredores por detrás. Y más sin estar avisados, porque ahora, claro, el cuarto, quinto, sexto día de la Vuelta Ciclista, pues ya hay más Policía Nacional, más Guardia Civil y demás, pero imagínate en Chamonix, por ahí, es decir, llega una protesta y no pasa ni un solo corredor. ¿Qué haces? ¿Cómo actúas? Pues son inconvenientes, ¿no? Pero bueno, también hay diferencia entre lo de una manifestación a lo mejor organizada y un tren que tiene una regularidad, es diferente. Pero bueno, que no quiero entrar más en el tema, creo que ha quedado bastante claro. Vamos a ver, otro de los temas que se ha hablado mucho y que hablamos el otro día, tema masificación de puntos en zonas de avituallamiento o visibilización de la carrera. A ver qué te dice. Bien, esta masificación en este punto concreto es una realidad, pero también lo es en otros sectores. Por una parte, es algo positivo porque muestra a la gente que ama y disfruta del evento, gente deportiva, que va de fiesta con los corredores, y es algo muy bueno, pero al mismo tiempo su gestión supone un gran esfuerzo y cada vez mayor, ya que puede ocasionar descontrol y comportamientos problemáticos. Entonces tratamos de trabajar con los responsables de estos grupos, que son un poco como las peñas del fútbol y que siguen a uno o varios corredores. Algo así pasó anteriormente con un grupo muy numeroso que se reunía en el Col de la Foclaz en Suiza, hablamos con ellos y ahora están en Bayorcine, donde están mejor organizados y todo transcurre mejor para ellos, para los propios atletas y también para nosotros. Les dijimos sobre todo que no queríamos bengalas porque perjudican mucho tanto a los deportistas como al medio ambiente y aunque este año es verdad que aún hemos tenido un par de ellas, el problema está bastante controlado. Entonces, teniendo en cuenta que no tenemos el poder de la policía, solo podemos trabajar en la buena ente, la colaboración y la comprensión. Aunque el fondo del problema, más que la cantidad de gente, es si esta cantidad está adaptada a este lugar concreto. Y la respuesta evidente es que no. Por tanto, hace falta que encontremos un lugar más apto para ello. Vale, creo que son conscientes de que está empezando a haber más de lo que pueden soportar, ¿no? Bueno, es que yo creo que esta es mi 10ª edición de UTMB. Lo que yo conocí hace 10, 12 años a lo que es ahora, poco tiene que ver. Yo hay el punto concreto que es de Notre Dame de la Gorge, que a mí me encanta. Se suele pasar allí hacia las 9, las 10 de la noche. Es un punto espectacular, con una iglesia muy bonita, iluminada. Solía haber hogueras, todo el terreno, terreno natural, digamos. Y la masificación que yo he visto este año, te diría que fácilmente que triplica lo que hubo, sin ir más lejos, la edición pasada. O sea, lo que es la subida, una vez que pasas la iglesia, y lo que es la subida, no sé muy bien, no recuerdo ahora muy bien el col que se sube por ahí, normalmente había, digamos, una fila a cada lado de esa subida. Pero es que este año había 3, 4 personas a cada lado. O sea, filas de 3, 4 personas. Está impresionante. Hay vídeos, por ahí se ven, sí, con peñas, o sea, absolutamente peñas de fútbol, digamos, al mejor estilo de los fondos sur de los estadios. Y bueno, pues el paso realmente se hace muy, muy, muy complicado. Para que os hagáis una idea, este año ha habido mucha más restricción de tráfico. Antes se podía subir más o menos, casi cualquiera podía subir en coche. Ahora a las 4 de la tarde se cortaba ya el tráfico. Y cuenta que el paso era hacia las 9, las 10 de la noche. O sea, hay gente que ha ido 6 horas antes a verles pasar con una lluvia, pues eso, como hacía para llenar 2 lagos a rebosar. Entonces, esa masificación de gente yo creo que no la prevé nadie y que cada vez es mayor. Y lo que me decís, Abel, es que cada vez tenemos más gente y cada vez es más complicado y sobre todo que no tenemos la autoridad policial. O sea, no pueden sacar la porra, digamos, y decir ustedes aquí no. Por mucho que acoten, yo creo que en este caso sí se les ha ido un poquito de las manos.
Pero es que si sigues un poco el recorrido de todos los vídeos que puedes ver, es cada vez más frecuente en cada vez más pasos. Entonces yo no sé muy bien hasta qué punto puede tener solución o cuál puede ser, incluso si hay que ponerle solución, porque una de las grandezas puede ser precisamente eso, que es la cantidad de gente, la participación de la gente en la propia carrera. Andrés, ¿tú cómo lo ves? Es complicado, porque ¿cómo regulas el acceso a determinadas zonas en un recorrido tan amplio? Es decir, no estamos hablando, puedes hablar de un punto en concreto, pero esto, claro, poniendo otra vez el ejemplo del ciclismo, no es cortar el día de antes para que nadie suba a los lagos o acotar los últimos 3 kilómetros de una llegada en alto en ciclismo. Claro, esto es mucho más complicado. Existe una masificación de gente porque cada vez va más gente a ver el UTMB y pasan allí. Mucha gente se va de vacaciones una semana y lo conocéis todos a Chamonix y la zona y está viendo luego la carrera y tiene ese encanto. Creo que quizás hay que tender más a promover el civismo de la gente que vaya a estar ahí en los recorridos. Y a lo mejor, que es otro punto que también se hablaba en la entrevista, sí empezar a mirar en el tema de los avituallamientos, ¿no? Que ahí sí que se está viendo también mucha más cantidad de gente y a lo mejor ahí sí que es más fácil tratar de limitar el número de personas que pueden estar en esas zonas concretas del recorrido. Que hablaba a propósito de una pregunta que le hacía Luis Alberto con respecto a esa crítica que hacía Kilian Jornet respecto a lo que le había vivido él en la Western States, claro, ¿no? Y bueno, aquí hace casi un año hablábamos también de lo que sucedió con François Daen y en el Tour de Gens y ese equipo de pacers, entre comillas, que iban grabándole el documental que luego se vería. Son imágenes que se han visto en el Ultra Trail de Mont Blanc. Yo lo he puesto en redes sociales, aunque se ha enfadado algún compañero que estaba trabajando allí, diciendo, a mí se me hace muy complicado, y de hecho, bueno, Andrés, has visto lo que ha sucedido en la Vuelta Ciclista a España, ¿no? Con esos dos trabajadores. Claro, les han echado porque al final... Trabajadores de la propia Vuelta, grabando vídeo, Claro, y al final, ¿qué pasaba? Que ponían en peligro al ciclista que pasaba. Entonces, claro, tienes que retirar una acreditación temporalmente o definitivamente. Sí, pero que la seguridad del deportista tiene que estar por encima. Sí, pero que me hacía gracia porque justo antes, un día antes o 2 días antes, lo había hablado con otro compañero, en este caso era fotógrafo Jordi Zaragoza, que estaba trabajando para ASICS allí, que estaba grabando, me parece que era Tom Evans en uno de los vídeos, que me pasó además Luis Alberto, y yo lo decía, digo, a mí es que se me antoja complicado ver a estos serie de corredores con 7, 8 personas, aunque estén coordinadas, me das lo mismo y es que es difícil. Por supuesto que corriendo no es lo mismo, pero corriendo una persona, tenemos las imágenes de Kilian Jornet en la Western States con casi 40 grados, con 7, 8 personas alrededor de él grabando, aunque estén acreditados, incluso estén trabajando para Kilian Jornet, eso va a terminar regularizado sí o sí, seguro. Pero vamos, no seguro, segurísimo. Y os estoy poniendo el ejemplo. La propia Vuelta Ciclista con 2 trabajadores que son los que hacen los vídeos más espectaculares de los corredores, les han quitado. Es que los jueces les han echado. Así que fijaros por dónde pueden ir los tiros. Venga, Luis, si ves Alberto. Si ves algún vídeo más o bastantes vídeos más que circulan por ahí, en muchísimos casos son los propios atletas los que corean a esta gente. O sea, los que en las concentraciones son ellos mismos, con lo cual yo no sé si les agrada o les disgusta, no sé muy bien, me imagino que habrá de todo. Entre tanto corredor, pues habrá unos que prefieran ir solos y otros que les guste. Pues mira, te doy una respuesta. Si lo dejas en manos del corredor, a lo mejor en el trail pasa distinto, pero Andrés y yo en el ciclismo hemos visto de todo. A Renko, por ejemplo, Benepul, cuando le están grabando y está ganando y haciendo una machada a 50 kilómetros y le están grabando, le ves las sonrisas por todos los lados. Cuando va fatal y lleva una pájara de espanto y le están grabando alrededor, le falta casi para dar puñetazos a la cámara. Entonces, pero yo creo que en este caso no es demasiado comparable, no sé si la imagen es la misma, pero yo creo que el peligro de ir en bici... No, claro, por supuesto. Pero te quiero decir que a esa gente que está grabando, y hay muchos debates y muchas aristas en esto, que nos estamos metiendo y estamos diciendo, oye, que
hay muchas aristas a que te grabe una persona que la has contratado tú, o que la ha contratado tu marca, o que te estén grabando 2 o 3 personas con una cámara que tú no sepas siquiera de la organización, de un circuito, de lo que sea, porque todo el mundo saca ahora sus reels, sus vídeos, sus documentales, y a lo mejor tienes un corredor con una ética, pues llámase Kilian Jornet, François, la mayoría de los corredores de trail running tienen un respeto bastante importante por el trabajo de los demás. Pero tú imagínate que pillas a uno ya rebotado, ¿no? Y que dices, es que llevo 12 horas de carrera, había pensado terminar en 10 y me están grabando aquí 8 tíos y a lo mejor se me calienta en algún momento, o me tropiezo porque llego grabando 3 en una zona escarpada. Son hipótesis, pero son cosas que va a haber que regular. Yo en toda mi experiencia yo no he visto un mal gesto de un corredor o un enfado por esto. Realmente, evidentemente, seguro que los hay porque seguro que algún patoso que hace más de lo que debe es inevitable. Pero ya te digo, yo creo que es un poco también parte de la grandeza o de lo que hace diferente esta prueba. Y bueno, pues mientras no pongan en peligro verdadero, o sea, yo no veo a nadie que lo haga en una bajada, por ejemplo. Bueno, no sé. sí que lo hay, pero suelen ser muy habilidosos, ¿eh? Un saludo, bien Rafols. Pero suelen ser son muy habilidosos, y además siempre nosotros lo destacamos, creo que lo habéis escuchado en Ingrávidos, destacando el trabajo que hacen los cámara runners. No van por ahí los tiros, van los tiros de Instagramer que lo quiere para subirlo a su cuenta, lógico. De que va a haber que regularlo, seguro, incluso nos puede afectar a nosotros, de que vayas allí, vayas a grabar con un móvil de lo que tú sea, de, pues es que mi vídeo se ve en 4K, 8K, y haz la leche en mi móvil y tal y cual. Oye, pero ¿de qué? No, si soy profesional, si soy periodista, ya, bueno, pues habrá que regularlo de alguna manera. Bueno, sin más, ha salido ya el nombre de Kilian Jornet. A ver, pregunta UTMB Kilian Jornet, aquí hay morbo seguro. Kilian est venu cette année sur notre événement Chianti by UTMB. Bueno, Kilian ha vuelto este año a nuestro circuito, concretamente en la Chianti by UTMB del mes de marzo. Entonces sí, hablamos con él y estamos relativamente de acuerdo, y por lo que yo sé, él no excluye en absoluto venir a Chamonix, aunque este año él tiene otros objetivos deportivos y personales que lo hacen incompatible con esta edición de UTMB Chamonix. Él no rechaza volver cualquier otro día. Para nosotros, Kilian es un excelente atleta y una figura emblemática a nivel mundial, pero ni más ni menos que Courtney o que algunos otros atletas más. Pero cuando vemos el fervor de la gente, que venga o no venga uno u otro corredor, las cosas no cambian mucho. Los aficionados entienden que el deporte sigue siendo el mismo. Bueno, ha salido bien del paso, Luis Alberto. Cuando dices la palabra Kilian Jornet, ¿qué dice Isabel Poletti? Bueno, ya ahí sí se le ponen un poquito las orejas tiesas, digamos. Ya el año pasado, si recordáis, también, bueno, tuvimos programa y en Marca también sacamos una entrevista bastante interesante con el tema principal de las declaraciones de Kilian. Y bueno, evidentemente era el momento de volver a recordarlo. Y por lo que me cuenta Isabel, pues parece que las cosas se suavizan un poquito, que la participación de Kilian en Chianti fue, digamos, un gesto de buena voluntad, aparte de sus intereses deportivos, profesionales, etcétera, pero parece que poco a poco las cosas van volviendo a la calma. Y bueno, justo ha sido 2 días después, yo creo que cuando Kilian anunció sus nuevos retos, evidentemente son absolutamente incompatibles con esta edición de UTMB, pero bueno, por lo que dice Isabel, no descartan en absoluto que quiera volver. Lo que pasa es que el calendario de Kilian yo creo que lo conoce él y nadie más que él. Entonces yo creo que su participación o no será cada año una incógnita. ¿Qué te ha parecido la respuesta a ti, Andrés? Luego doy yo mi opinión, que hablo mucho. No, yo creo que es un poco lo que estaba diciendo Alberto, ¿no? Es decir, se suaviza la tensión que hubo el año pasado, pero tampoco interesa a ninguno de los dos estar en ese parece que conflicto de unos contra otros, ¿no? Ni a UTMB como carrera, ni como marca, ni tampoco creo que a Kilian. Que le volvamos a ver a correr en el UTMB, bueno, yo creo que cada vez es más complicado por el calendario de Kilian y por dónde van sus intereses en los últimos años, ¿no? Pero está bien que por lo menos desde UTMB se diga que las puertas están abiertas. También creo que ya ha llegado a un nivel este UTMB que Poletti lo comenta, en el que ha trascendido a la figura de Kilian. Es decir, cada año está adquiriendo interés por los corredores que van
y ya no está tan como a lo mejor hace unos años en los que la presencia de Kilian le elevaba aún más lo que supone el UTMB mediáticamente, por ejemplo. Como negocio está claro. Que no les hace falta claro. La figura de Kilian Jornet. A nivel mediático, visualizaciones, streaming, etcétera, etcétera, yo creo que sigue siendo interesante que esté Kilian Jornet. De la lectura o de la respuesta que da Isabel Poletti, yo me quedo con dos cosas. Por supuesto, sería poco inteligente decir que no volveremos a ver a Kilian Jornet en Chamonix. Creo que el hecho de que vaya, esto en base a mi opinión, y a lo que yo percibo, sin haber hablado con Kilian Jornet ni mucho menos, me parece que la sensación que me da, y lo destacábamos la pasada semana, Chamonix ahora mismo es el centro para las marcas deportivas. Es decir, si tú quieres visibilidad y lanzar tus productos, tienes que hacerlo en Chamonix. Lo hacen todos. Hoka, que tiene naming, pero ya no solo eso. Es decir, tú imagínate competencia directa que tiene que ir allí a mostrar sus prototipos, su ropa, lo que va a salir en 2026, sus corredores, etcétera, etcétera. Si quieres visibilidad, tienes que estar ahí. Y ahora mismo está claro que Kilian Jornet, además de deportista, está dentro de la marca Normal y que tiene que promocionar su marca. Es decir, por ahí yo es donde creo que puede estar el regreso de Kilian Jornet a Chamonix. Lo de Chianti Trail, que lo vende como un acercamiento y demás, me parece una chorrada, no es verdad. Es decir, él va a Chianti Trail para conseguir su ticket para poder estar en Western States, que es su objetivo de trail running de la temporada, como lo hemos visto, las 100 millas de Estados Unidos, que si en Chamonix es el foco europeo y mundial, para los americanos y el mercado americano es Western States. Así de claro. Por eso está ahí también haciendo su reto en Estados Unidos, promocionando la marca de Kilian Jornet y Normal, al margen de que le atraiga a él deportivamente, etcétera, etcétera, como estamos viendo ahora. Yo lo veo complicado a corto o medio plazo, que lo volvamos a ver en UTMB, pero a ver si me tengo que comer mis palabras, porque ya enlazando un tema con otro y terminando con la entrevista de Isabel Poletti, a mí me gusta mucho más la versión de Kilian Jornet corredor con un dorsal que la versión de Kilian Jornet aventurero montañero que hace retos deportivos. De hecho, me está costando seguir incluso el reto que está haciendo en Estados Unidos, que sea una salvajada y demás. A mí me gusta más verle competir. Pero bueno, eso es así. Habrá muchos que me estéis escuchando, me estéis viendo a través de la televisión y decir, a mí es que me encanta ver que si ha hecho 1000 kilómetros en bicicleta, que se ha subido, que si se ha puesto ha estado a menos 5 grados, menos 10. Perfecto. Yo prefiero verle competir con Jim, con Zach Miller, con Tom Evans. Me encantaría ahora verle competir, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas son mis cosas y mis pedradas. Andrés, reto de los gordos de Kilian Jornet, está claro. Sí, pero permíteme que es que estoy contigo. Yo también le prefiero compitiendo. No sé si tenemos ese defecto del deporte en plan competición, más que en plan el reto, pero es cierto, ¿no? Es decir, me parece que esa versión de Kilian, incluso marcándose sus retos, pero en carreras, es decir, o voy otra vez a la Western, o quiero volver a ganar UTMB o tal, me parece que este tipo de retos, que efectivamente el que se ha embarcado ahora, de tratar de enlazar o coronar todos los picos en Estados Unidos de más de 14.000 pies, con más de 4.200 y pico metros de altitud, pues hombre, nadie le va a quitar el mérito que tiene de tener que estar haciéndolo, de correr, de hacer los tramos en bici y demás. Y cuando lo consiga será una auténtica salvajada, ¿sabes? Porque lo va a hacer, porque lo hizo el año pasado cuando fue a conectar en los Alpes y lo hizo antes que nadie y como antes en los Pirineos, ¿no? Y él, bueno, pues se ha marcado este tipo de retos también bajo esa premisa de seguir estudiando cómo reacciona su organismo cuando se pone este tipo de retos, y de momento creo que es lo que tiene más en mente, ¿no? Más que lo que decías tú, que volver a correr, aunque a todos nos gustaría verle competir ahí, ¿no? Si es que es eso. Sí, te prefiero que hables tú, Luis Alberto. A ver. No, termina. No, que es que te iba a decir que lo iba a enlazar con el tema de tertulia que tenemos hoy. Es que a mí me pone, entre comillas, gente como Miguel Heras o Ludovic Pomeret, es decir, pero como Valverde también en su día, es decir, lo vamos a enlazar hoy con Carlos Alcaraz, con Tadej Pogačar, la tertulia, de lo que significa la competición pura y dura, que a lo mejor tiene hasta sus contras a lo largo de una carrera, de dilatar una carrera. Pero a mí me gustaba ver a Alejandro Valverde con 40 años competir, o con 38 intentar conseguir el jersey arcoiris. Imaginas lo que significa ahora, ¿no? Con el ciclismo, y siempre lo llevo ahí.
Pero es que creo que Kilian Jornet no está en ese punto aún de hacer. Me vas a decir, oye, ¿quién eres tú para decirle a Kilian Jornet lo que tiene que hacer o dejar de hacer? Vale, sí, nada, soy un aficionado, un fan de él, no sé si número 1, número 2 o número 3, pero a mí me gusta verle decir, va a la Western State, se tiene que pegar con todos los americanos y ahí está el tío pegándose, que si no tiene los habituallamientos y los otros americanos lo tienen estudiado, llevan todo lo del tema de la refrigeración, va el tío, se pone allí y a competir como un titán, va a ser final con todos los africanos y termina llevándose la carrera al sprint. Pues oye, que yo me quedo con eso, es decir, creo que Kilian Jornet no es tan mayor todavía o no tiene los suficientes kilómetros en las piernas, y mira que tiene, como para no verle competir. Es decir, pues, yo quiero verle competir con Jim en el UTMB, quiero verle competir con Tom Nevans, quiero a lo mejor, ¿por qué no podemos verle en unas Golden Trail Series hacer un circuito mundial, a ver si es capaz de seguir 4 o 5 carreras y estar al nivel que puede estar el Asawi, o yo qué sé, te quiero decir, o Remy Bonnet, claro, y demás. Te quiero decir que yo por defecto, como lo que dice Andrés, a lo mejor por defecto profesional, que nos gusta la competitividad y demás, pero creo que tiene mucho tiempo para poder hacer todo este tipo de retos, ¿no? Mira, Juanjo, te voy a explicar algo que creo que en España es complicado de entender o no se asimila todavía. Bueno, por un lado lo que dices tú, Chamonix es el centro mundial del ultra y la marca se echa de menos. Ahí en los alrededores de un aparcamiento hay una feria, digamos, donde están absolutamente todas las marcas y se echa de menos a la suya normal. Pero por otro lado, a lo que te voy en concreto es que, para que te hagas una idea, las películas o los documentales que hace Kilian Jornet, yo he estado en uno en Ginebra, en el Bâtiment des Forces Motrices, en el edificio de las fuerzas motrices, que es, digamos, pues un teatro con una capacidad de unas 2.500 personas, y en la que se han pasado las películas, los documentales de Kilian, y un día tuvieron que doblar porque estaba absolutamente lleno, porque en el momento que ponen las entradas a la venta está todo vendido. Porque yo estaba en Lausanne también, fui un día hace unos años a dar una charla y tuvieron que doblar, tuvieron que hacer una a las 6 de la tarde y otra a las 8 de la noche, porque estaba absolutamente lleno y las entradas no las regalaban, costaban de 30 francos para arriba. Es inimaginable que en España un cine se llene para ver una película o que tengan que doblar o triplicar sesión. Entonces yo creo que eso es algo que, ya te digo, que no se tiene en cuenta en España, pero que también hay que contar mucho con ello. Yo soy el primero que profesionalmente, que venga siempre a UTMB, porque además he tenido la oportunidad, la suerte de tener entrevistas exclusivas, ser el primer micrófono, el de Radio Marca, que le poníamos nada más pasar la línea meta, y bueno, pues qué te voy a contar, o sea, todo lo que diga sería ridículo. Pero entiendo también absolutamente el lado aventurero de su carrera, que le reporta posiblemente tanto o más que el deportivo. Y eso ya digo, en España yo creo que no se tiene en cuenta el alcance que puede tener fuera de España. Faltaría más, eso por supuesto. Esa es nuestra opinión, la opinión mía que he dado, sí, y mi análisis y el de Andrés, pero te quiero decir que a la hora de verlo y de ponerme a ver un streaming, tiene muchísimo más interés que esté Kilian Jornet a que no lo esté. Así de claro, yo lo digo así de claro. Sin duda, pero que en términos cuantitativos, a lo mejor hay más gente yendo a esas sesiones de cine que la que puede seguir un UTMB. No lo sé, bueno, si no es comparable, sí, es que es así, pero te digo que bueno... Es otro negocio, digamos, otra vía diferente, que él es capaz de ser el mejor en las dos, y entonces, bueno, pues tal vez va juntando unas con otras, no lo sé. Bueno, oye, ha sido una entrevista que hemos estado escuchando los fragmentos de Isabel Poletti, pero me ha encantado escucharos. Gran trabajo, Luis Alberto Rodríguez, por traernos la versión del UTMB de Isabel Poletti, de su directora, de cómo ha matizado bien todos los eventos de UTMB en Francia, y que de alguna manera pues nos ha servido para acercarnos un poco más a esa versión más oficialista quizás de ellos, incluso haciendo también autocrítica, ¿no? Como hemos leído también con el tema del tren. Cuídate mucho, compañero, ¿vale? Muchas gracias y me alegro que os haya gustado, seguir disfrutando. Un abrazote. Andrés, un placer como siempre, Quiero que estés aquí en el programa mucho más, ¿vale? A ver si podemos conciliar agendas.
Cuando quieras. Un abrazo La fuerte a semana todos. que viene, si ha terminado Kylian, ¿vale? Analizamos un poco lo que ha hecho en Estados Unidos. Bueno. Muy perfecto. Un abrazote. Escuchamos pista del Trail Kid. Aunque no soy asiática, empecé a correr en Taiwán, donde trabajaba.